Gracias te damos hoy. Gracias Dios por este nuevo tiempo. Gracias Señor porque nos permite de nuevo continuar, Señor, hablando del Evangelio de Cristo según las Escrituras. Bendito sea Dios porque hoy en medio de nosotros está. Hoy invitamos, Señor, al Espíritu Santo que ministre en este servicio. Asimismo, pedimos, Señor, que cada palabra que salga de nuestra boca sea certificada conforme a las Escrituras. Glorificamos, Señor, en este tiempo, Señor, el nombre del Señor Jesucristo, porque santo es. Alabado y glorificada sea tu presencia una vez más. Hoy damos gracias y venimos, Señor, con un corazón contrito. Esperamos que todos los que hoy se conectan, todos los que oyen esta palabra en esta mañana, Señor, seas tú obrando, Señor, un milagro sobrenatural. Seas tú dirigiendo, seas tú afirmando, Señor, en la fe que podemos cada día desarrollar por medio de las Escrituras. Creemos que la fe viene por la palabra, así que hoy invitamos, Señor, al Espíritu Santo que ministre cada corazón, que consuele, consolide. Dios mío, hoy invitamos, Señor, al Espíritu Santo para que abrace a cada corazón, para que llene de su presencia cada hogar. Oramos por las naciones, oramos, Señor, por los enfermos, oramos por los atribulados, oramos por toda la necesidad que hay en el mundo, Señor. Sabemos que solamente tú puedes darnos la respuesta. Eres la respuesta a cada oración, a cada petición y a cada necesidad. Bendito sea el Espíritu Santo que ministra hoy este servicio. Glorificamos el nombre del Señor, Padre, porque para siempre es su misericordia. Hoy venimos, Señor, con una nueva instrucción, con una nueva palabra cada vez que el Espíritu trae instrucción a nuestra vida, así que también nosotros podemos instruir la iglesia de Jesucristo. Gracias te damos, amado Consolador Espíritu Santo, por enseñarnos, por seguir edificándonos, instruyéndonos, ministrando, Padre. Tú edificas mi vida, tú instruyes mi vida y yo instruyo la iglesia de Jesucristo. Ahí donde tú estás, en cada lugar donde te encuentres hoy, inclina tu rostro y dale gracias a Dios porque hoy estamos reunidos de nuevo. Dale, Señor, las gracias a cada persona. Señor, invitamos, Señor, que todo el mundo consolide su corazón conforme al amor que el Señor nos abraza cada día. Bendito sea Dios, alabado sea la presencia del Espíritu Santo de nuevo. Gracias por el denuedo que trae a nuestra vida. Asimismo, Señor, hoy venimos, Señor, a darle continuidad a la palabra que dejamos por terminar el día miércoles. Venimos en una instrucción de nuevo para el ministerio del Apocalipsis, así que hoy damos continuidad, gracias a Dios, porque estamos creando hábitos también por medio del ayuno que hemos venido haciendo cada día. Ayuno de santidad, ayuno de crear hábitos en obediencia, de vivir en obediencia. Asimismo proseguimos, Señor, hablando de la obediencia, porque sin obediencia no veremos la gloria de Dios. Sin obediencia la voluntad de Dios no se cumple en nosotros, así que hoy hablamos de la obediencia, el tema será la obediencia continuamente. Hablamos de la obediencia, de la voluntad de Dios, creemos que debemos continuar creando hábitos, enseñando cómo crear estos hábitos y cómo permanecer en la firmeza de la palabra, cómo procrear este tiempo de gozo delante del Señor y obedientes a lo que dicen las Escrituras. Les invitamos que en este día abran las Escrituras ahí en el libro de Juan 15:16, gloria a Dios. La palabra del Señor sigue viva todo el tiempo, así que la palabra te edifica. Por una sola palabra, Señor, el Señor ha sanado, ha libertado, ha hecho milagros creativos, milagros sobrenaturales. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero yo creo que hay una palabra. Cada vez que venimos en la presencia del Señor por medio de los servicios que el Señor nos permite recibir la palabra,
Creemos que Dios nos habla. Yo vengo a la expectativa de que el Espíritu Santo hable y ministre a mi vida, porque en la presencia del Señor es que podemos recibir los mensajes, la dirección, la instrucción de parte del Señor. Y entonces Juan 15, 16 dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Creemos que para posicionarnos y que la palabra del Señor se cumpla en nosotros, debemos sujetarnos en obediencia. Quiere decir que la extensión de Cristo somos nosotros. Nosotros somos extensión de Cristo, y por esa misma causa también la palabra se extiende hacia nosotros y se cumple en nosotros su voluntad. Pero para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, debemos entrar en obediencia. Debemos ser sujetos a la obediencia conforme hemos venido enseñando. Es una enseñanza, la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que tener claro que la palabra de Dios es una enseñanza, es una autoridad en nuestra vida. Entonces, cuando enseñamos la palabra, no puede pasar y no puede regresar vacía, sino que la palabra se queda con esa enseñanza, con ese conocimiento, porque cuando predicamos el Evangelio y ustedes aprenden de la palabra del Señor, el Espíritu viene y da revelación para abrir el entendimiento y ustedes puedan ser ministrados y edificados, fructificados por la palabra de Dios. Mas a esto debemos ser sujetos. La obediencia es algo que nos lleva verdaderamente a recibir bendiciones, a que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. La palabra del Señor aquí en Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15:58, gloria a Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, dice el Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes, dice el Señor. Hoy es el séptimo día de ayuno de santificación. Es un ayuno donde nosotros somos edificados, somos enseñados a permanecer firmes. Yo no sé ustedes, pero yo permanezco firme, siendo edificada por medio del Espíritu Santo, que Él trae palabra por medio de las Escrituras, y las Escrituras nos inspiran a permanecer firmes. Dice el Señor que permanezcamos firmes en todo lo que hagamos. Necesitamos creer en Dios, pero necesitamos tener esa firmeza en el Señor, entendiendo que si permanecemos firmes y somos constantes, dice el Señor, no inconstantes, porque muchos por la inconstancia es que no se fructifican, no se multiplican y verdaderamente no crecen en el Evangelio. Y si no crecemos y avanzamos en el Evangelio, no viene la obediencia, porque por medio de la obediencia, por medio de la palabra, viene la obediencia. ¿Cómo viene la obediencia? Por medio del conocimiento de lo que Dios nos enseña. Porque si oímos las Escrituras y estamos recibiendo la palabra de Dios que es viva, estamos siendo enseñados. Entonces la enseñanza no puede pasar, sino que tiene que permanecer en nosotros, y la constancia, no siendo inconstantes, sino siendo constantes y permaneciendo firmes. Hemos tomado la mejor determinación de servir al Señor Jesucristo, así que debemos ser constantes, firmes en lo que estamos haciendo. Yo estoy en una firmeza cada día, creando esos hábitos de permanecer en santidad, de crear esos hábitos para poder obedecer a Dios. Así que vamos a Romanos 12:2, gloria a Dios, vamos a la palabra, porque la palabra de Dios sigue viva todo el tiempo, la palabra nos edifica, nos multiplica, nos fructifica, y la palabra nos enseña, la palabra da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Así que por eso la palabra nos trae certeza, nos trae paz, nos trae gozo, nos abre los ojos, nos inspira.
Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen. No os conforméis a este siglo, dice el Señor, sino renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos podemos conformar con que hoy estudiamos y escuchamos, pasamos una hora en la presencia del Señor, entonces durante la semana no vamos a necesitar estar en la presencia porque nos conformamos. No nos conformemos a vivir como vive el mundo, como hemos vivido hasta ahora, sino que seamos renovados, dice el Señor, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Cuando somos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, podemos tener esa paz, ese gozo, porque cada día vemos que estamos dando fruto. ¿Qué árbol que no dé buen fruto? Dice la palabra que es cortado y echado al fuego. Pero el árbol que da buen fruto es un árbol agradable, es plantío de Jehová. ¿Y quién es el árbol que no da buen fruto? Aquellos que se conforman con vivir con poco. Con poco no económicamente, sino que tal vez buscan la presencia del Señor una vez y por allá, cuando vuelven a tener necesidad, lo vuelven a buscar. Ese es un árbol que no da buen fruto. El árbol que da buen fruto es el árbol que todos los días riega el árbol, lo cuida, está pendiente y nosotros debemos estar atentos, velando delante de la presencia del Señor y reteniendo lo que tenemos hasta ahora. Hoy damos gloria a Dios porque Él se manifiesta en este servicio. La manifestación de Dios está aquí. Puedo sentir su presencia. Puedo sentir la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así que mis amados hermanos en Cristo, yo hoy los invito a que permanezcan y sean perseverantes. No se aflijan por las circunstancias que estamos atravesando, tiempos muy difíciles, pero tenemos la respuesta es Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sabemos que en Él hay esperanza, en Él hay gozo y paz. Si confiamos en Él y en su palabra, nosotros estamos en paz, confiados porque sabemos que hay alguien que nos respalda y es nuestro Padre. En Él todos los días nos apoyamos. Sin Él, ¿qué podríamos hacer? Vamos a Primera de Reyes 2:3, gloria a Dios. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Guarda, dice el Señor. Guarda los preceptos, los mandamientos. Guarda mis leyes, dice el Señor, para que en todo nos vaya bien y seamos prosperados, dice el Señor. Esta palabra nos deja tan claro que en verdad queremos bendición, pero ¿de qué manera la procuramos? ¿Viviendo como vivimos o caminando conforme a la palabra del Señor, guardando sus mandamientos, guardando sus preceptos, guardando su palabra, haciendo la voluntad de Dios, no permitiendo que vivamos en la voluntad del hombre? Ahí el Señor dice, ahí prosperan nuestros caminos y en todas las cosas nos irá bien. Cuando guardemos los mandamientos, y guardar los mandamientos nos trae obediencia, porque cuando tú escuadriñas las escrituras trae obediencia a tu vida. Porque Dios, a dirigirte por medio de las escrituras, sabemos que
Él nos enseña por medio de su palabra. Pero para que seamos prosperados necesitamos obediencia. Todo se concluye en una sola palabra: obediencia. Hoy hemos venido a hablar de obediencia para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo entiendo y entenderé y entendí que sin obediencia no veremos ni bendición, ni sanidad, ni libertad, ni tendremos salvación, ni veremos mucho menos la gloria de Dios. No viviremos en la eternidad porque fuimos destituidos de la gloria de Dios todos cuando Adán y Eva desobedecieron. La desobediencia nos destituyó de la gloria de Dios. Y solo porque el Señor Jesucristo, por su gracia, nos hizo remisos en la sangre por medio del pacto de la nueva alianza, hemos vuelto a conquistar el favor de Dios. Pero eso no quiere decir que Él hizo el sacrificio y nosotros vamos a vivir como el mundo. Nosotros vamos a vivir insolentemente. Nosotros tenemos un pacto que debemos concluir todos los días y afirmar y estar constantes, que es el favor de la gracia por el cual Él nos salvó. Pero es tu compromiso, es que tú te determines a vivir en obediencia. Porque no quieras ser destituido por segunda vez de la gloria de Jehová. Una vez habiendo sido alcanzados por la gracia, seamos destituidos solamente porque queremos seguir siendo desobedientes. Dios ha venido hablando profundamente de la obediencia. Y sabes, hay algo profundo que enciende la llama de mi espíritu, en mi corazón, que es la obediencia. Yo digo, Señor, necesitamos aprender a crear hábitos, a vivir en obediencia, porque el sacrificio sin obediencia no vale nada. ¿De qué nos sirve sacrificio si no tenemos obediencia? ¿De qué nos sirve darnos golpes de pecho, llorar, gritar, hacer tantas cosas, hacer como el show, si no vamos a obedecer, a guardar sus mandatos, su palabra, sus estatutos? Si no obedeciéremos la voz de Jehová nuestro Dios, entonces en nada prosperaremos. Ahí la palabra que dice el Señor: busca el reino de los cielos y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, como somos desobedientes, y el mundo trina en la desobediencia, el mundo se ha ubicado en una posición contraria, buscando la añadidura, pero el reino de los cielos no. Entonces, ¿cómo podría un padre amoroso, un padre de bendición, un padre que te quiere prosperarte, si no obedeces, si no te esfuerzas a crear estos hábitos? Si nos levantamos a las 6 de la mañana, de seguro que hay un reloj biológico y todos los días, sin esfuerzo, nos vamos a levantar a las 6 de la mañana. Entonces llega un momento que necesitamos crear los hábitos de levantarnos, es decir, a las 8 de la mañana, cambiar ese hábito. Pero para cambiar el hábito de levantarnos no a las 6, sino a las 8, necesitamos crear ese hábito. 3, 4 días, porque en el mundo entero está el hábito de la desobediencia, el hábito de la arrogancia, el hábito de la percepción, el hábito del que es que yo lo creí así, es que yo siento que esto es así. Entonces hay un hábito arraigado, un hábito que está cimentado en el ser humano. Entonces, por más de que tú te sacrifiques, no vas a desarraigar ese hábito si no vienes al Señor y le dices: Señor, en mí está la desobediencia. Yo soy un desobediente, Señor. Hoy confieso con mis labios que te he desobedecido y que hasta el día de hoy yo he hecho mi voluntad. Esa semana el Espíritu Santo, en una de mis meditaciones, en una de mis de esas preguntas y respuestas, de esa relación que he forjado con el Espíritu Santo y Él conmigo, entonces el Espíritu Santo me decía:
yo meditando y desde luego me decía, el mundo entero viene a glorificarme. La gloria y la honra sea para el Señor. Pero ¿de qué me están dando la gloria y la honra? De su voluntad, porque han hecho como quieren. Han hecho su propia voluntad y se jactan, llenando sus labios y soltando, diciendo que la gloria y la honra sea para Dios cuando han hecho su voluntad, cuando han hecho como les pareció y no vinieron a consultarme. No han obedecido mis palabras, no han venido a pedir mi dirección, pero después de que hacen lo que hicieron, entonces se jactan en su propia gloria y vienen y dicen, gloria a Dios. Dios estaba conmigo, pero ¿dónde que Dios estaba conmigo si no, ni siquiera consulté, si ni siquiera me tomé 3 minutos o 3 días por obediencia y puse mi petición o mi decisión que quiero tomar, cualquier decisión que queramos tomar delante del Señor? Pero si nos jactamos en decir que la gloria y la honra es para el Señor, cuando, ¿cuál Señor? El Señor hombre, el Señor percepción, el Señor desobediencia, porque nosotros mismos hemos hecho conforme a nuestra voluntad. Porque cuando no nos dirigimos a consultar al Padre y pedimos dirección de lo más mínimo que vayamos a hacer, entonces no podemos decir que la gloria y la honra sea para el Señor porque a Él no hemos consultado y a Él no le hemos dado el primer lugar. El primer lugar nos lo dimos a nosotros mismos. Nos hemos apacentado en nuestra propia percepción y en nuestra propia voluntad y se nos llena la boca diciendo gloria a Dios. Toda la honra y la gloria sea para Dios, pero ¿cuál gloria? ¿A qué Dios hablamos? ¿Al Dios de la voluntad del hombre? Porque la palabra también habla de los dioses. Y el mundo se ha catalogado y se ha sentado en la silla que debemos sentar a Dios. Se han sentado como dioses a decir, es que yo voy a hacer esto así, esto así, esto así, porque es que, o sea, yo soy un sabio. Yo lo sé hacer. No, eso yo estudié para esto. ¿Para qué me quemé las pestañas? Yo sé tomar mis propias decisiones. Mira, ahí ya nos hemos jactado y nos hemos vanagloriado y hemos destituido a Dios de nuestros propósitos y de nuestros planes, y después se nos jacta y se nos llena la boca diciendo que la gloria sea para Dios, cuando en verdad nos estamos vanagloriando de la decisión, de la percepción y de lo que hicimos a nuestra propia voluntad, a nuestro propio riesgo. Pero eso sí, si fracasamos, viene el lloriqueo, viene la queja, viene el lamento, y ahí sí estamos diciéndole, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Ayúdame. ¿Por qué no pediste la ayuda antes de empezar el camino? Yo creo que si voy al norte tengo que llevar una dirección, ¿no? Pero yo no puedo llegar al norte a buscar la dirección cuando en verdad no sé ni para dónde voy. Yo no puedo buscar ayuda de Dios después de que fracasé, después de que tomé mis propias decisiones y hice mi propia voluntad y me jacté de la gloria de Dios. No le di la gloria a Dios, porque para que nosotros como hijos obedientes le demos la gloria a Dios, necesitamos consultar a Dios y obedecer. En la obediencia venir y decir, Señor, voy a hacer este cambio de casa, este cambio de ciudad. Voy a comprar esta casa, voy a abrir esta empresa, voy a hacer esta alianza, Señor, antes, no después de que fracases, no después de que estés en el aguijón y venga el lamento, venga el ay, 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 y entonces ahí buscamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname, y pedimos perdón cuando ya nos hemos vanagloriado y hemos hecho nuestra propia voluntad y hemos fracasado y nos estrellamos, y ahí sí estamos a los pies del Señor con lloriqueos, cuando en verdad, o sea, el orden no es que vengamos a quejarnos y a lamentarnos y a pedirle ayuda a Dios cuando ya hemos hecho conforme a nuestra voluntad. Entonces, no te lamentes. Y para que no te lamentes y fracases, ahora obedeces al Señor. Ahora vuélvete al Señor con todo su corazón.
No importa lo que hayas hecho hasta hoy y cuántos fracasos hayas tenido, pero podemos decir que hay un Dios misericordioso y que nos perdona, es verdad. Pero Él no nos va a perdonar si vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad. Dios es misericordioso, pero Dios conoce tu corazón. Dios Todopoderoso, el que en medio de nosotros está y a quien yo predico, a quien yo sirvo, Él es fiel. Es por eso que hemos llevado el ministerio del Apocalipsis a ayunar, abstenerse de la infidelidad de Dios hacia Dios, de la voluntad del propio hombre, no haciendo la voluntad del hombre, sino creando hábitos para aprender a consultar, a ir, a meter a Dios en tus planes, a darle el primer lugar a Dios y a consultar verdaderamente la dirección antes del fracaso, ¿no? El Espíritu del Señor hace 2 días me dijo, ¿de qué le sirve el sacrificio? En la sensibilidad del Espíritu Santo entendemos que vale más la obediencia que el sacrificio. Porque cuando hay obediencia en tu vida, tú vives en santidad. Tú no haces como los publicanos y los fariseos y los hipócritas, que solamente 3 horas o el tiempo que te postres delante del Señor tienes santidad, pero las otras 20 horas o 23 horas vives como el mundo, vives en desobediencia, vives haciendo tu propia voluntad. ¿De qué te sirve el sacrificio? Si no vas a obedecer mi palabra, dice el Señor, si no vas a guardar mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, vas haciendo tu voluntad en todo lo que te pare. Aún desde cuando te levantas ya estás maquinando a tu propio parecer. ¿De qué serviría? Más cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón sensible a la relación, a la obediencia, venimos a consultar. Sabes, creo que no aprendemos hasta que no nos golpee la vida 1,000 veces, pero es necesario el proceso. Todos hemos sido procesados para llevar el Señor nuestra vida a otro nivel. Y yo le pido a Él misericordia, le pido que siga instruyendo mi vida, pero vamos por buen camino, hay buenas noticias. Hay buenas noticias en este tiempo, que nosotros estamos creando, porque creadores somos en Cristo Jesús. Él nos creó para crear. Y entonces estamos creando esos hábitos de obedecer. No importa la edad que tengamos. Lo importante es que tenemos oportunidad. Tenemos el tiempo que todavía el Señor nos ha permitido volvernos a Él. Y volvernos a Él significa obediencia. No hay otra. ¿De qué manera un individuo se puede volver al Señor si no obedece al Señor? ¿Me excusa? ¿Qué provecho tendría que compraras tu salvación en ayunos, sacrificios, obras, rogativas, de todas las maneras, si eres un desobediente? Si haces tu voluntad y te jactas de su propia vanagloria. Entonces, nominamos el sacrificio, ayuno, oración, vigilia, obras, todo esto. Y de la otra parte ponemos la obediencia. Creo que Dios pone sus ojos en la obediencia, no en el sacrificio. Así que damos gracias al Señor porque nos deja claro que sin obediencia no veremos la gloria del Señor, que sabemos que en la obediencia está la bendición,
la sanidad, la prosperidad, todo. Esta palabra, esta palabra encierra todo. Porque si tú vas a las escrituras, lo que más pronuncia el Señor es que obedezcamos, que nos volvamos a Él. ¿Y cómo nos volvemos si no tenemos obediencia? Si tú no eres obediente, tú no te vas a volver al Señor porque simplemente eres un desobediente, vives a tu propio riesgo y no quieres volverte al Señor porque tú no quieres obedecer al Señor. Si tú eres pecador y no quieres dejar de pecar es porque sigues siendo un desobediente. Si tú no consultas al Señor y sigues haciendo tu propia voluntad, eres un desobediente. Viene de la desobediencia. Es una extensión de la desobediencia. Si tú fornicas, adulteras, de cualquier pecado, cualquier hábito que esté arraigado en su vida, tiene que cambiarlo. Pero no podemos desarraigar un hábito y dejar al vacío. Necesitamos ser creadores. Es por eso que el Espíritu nos ha llevado a ayunos de santificación, creando hábitos para para la obediencia y poder hacer la voluntad del Señor, porque sin obediencia, ¿cómo podemos decir al Señor que se cumpla su voluntad en esto si nosotros en verdad estamos en la posición de desobedientes? Si nosotros ahí caminamos todo el tiempo en desobediencia, aún decimos que somos de Cristo y somos desobedientes, entonces no somos de Cristo. Cristo nos ama y ama a los pecadores porque Él vino por los pecadores, no por los justos, pero Él no ama el pecado, no se queda en el pecado y no se va a quedar con el pecador. Estoy segura, según las escrituras, certifican las escrituras que Dios perdona el pecado, más Él no se queda con los pecadores. Porque Él vino para el sacrificio de la alianza del nuevo pacto, para hacer remisión del pecado, no para permanecer con los pecadores, ni los desobedientes. Entonces, la desobediencia nos lleva al pecado. Es una extensión de la desobediencia, el pecado. Entonces, esos hábitos están arraigados. Hay personas que todos los días están en maldición, maldiciendo con sus propios labios porque tienen hábitos de maldición. Y les parece que estamos ahí, que estamos bien. Pero es tremendo que maldicen y luego están diciendo, ay, que Dios lo bendiga, que se haga la voluntad de Dios. Pero ¿en qué? ¿En la maldición que acabas de echar? Vamos a Romanos 5:19, gloria a Dios, y dice su palabra así, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así por la obediencia de un hombre. ¿Y quién fue ese desobediente? Adán. Adán desobedeció a Adán y Eva y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero dicen las escrituras que también por uno fuimos constituidos justos. ¿Y quién es ese otro Adán? Jesucristo. Oiga bien, destituidos por un hombre y constituidos justos por otro. Pero no os conforméis, dice el Señor en Romanos 12:2, con las cosas que estás viviendo, con lo que estábamos afrontando, sino que más bien seamos renovados en nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Pero por uno fuimos destituidos y por uno fuimos justificados justos. Pero eso nos da que para que nosotros permanezcamos justificados y verdaderamente demos la gloria a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Solo creer, pero no obedecer.
¿Cómo podría ir la fe con la desobediencia? ¿Cómo podríamos decir que somos hombres de fe cuando en verdad vivimos plasmando la desobediencia en todo lo que hacemos? Una cosa no va con la otra, porque Dios nos demanda obediencia. Entonces yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer creyente, yo soy un hombre creyente, pero vivo plasmando la desobediencia milímetro a milímetro, y la desobediencia nos ha destituido de la gloria del Señor. Y por uno fuimos justificados, pero Jesucristo no tiene compromiso con tu desobediencia. Él hizo un pacto de sangre que es la nueva alianza, y fuimos remisos por el poder de la sangre. Todo pecado fue redimido, pero nosotros tenemos un compromiso y es obediencia. Mira, yo he oído que las personas dicen, no, es que usted tiene que creer que usted ya fue justificado y que usted, que el Señor Jesucristo hizo remisión de su pecado, usted no se tiene por qué sentir culpable. Ok, esa es una parte, pero es que no necesitamos sentirnos culpables. Yo creo que la culpa está en la desobediencia. Porque cuando una persona vive constantemente en la desobediencia es culpable. Es culpable. No podemos decir que solo porque el Señor Jesucristo derramó la sangre en la cruz del Calvario, entonces nosotros ya nos cruzamos de pierna y decimos ya todo está hecho. Y nosotros vivimos como desplayados, haciendo nuestra propia voluntad, haciendo lo que es incorrecto, desobediencia. Pero mira lo que dice la palabra: por uno fuimos destituidos y por uno fuimos justificados. Pero para que la justicia del Señor Jesucristo permanezca en el pacto y la alianza de sangre, nosotros debemos ser obediencia. Debemos obediencia a Dios. Eso no es que el Señor vino y murió en la cruz del Calvario y usted ya está salvo y entonces usted es el angelito que muere y va a la presencia así como si nada. No, Señor. Tenemos un compromiso. Y el reino de los cielos es el gobierno que gobierna nuestra vida. Por eso cuando le decimos, Señor, venga a tu reino, pues estamos pidiendo que el Señor gobierne nuestra propia vida y hágase tu voluntad. Pero para que nosotros le pidamos al Señor que se haga su voluntad, primero tenemos que pedir que venga su reino, o sea, que el gobierno de Dios, porque eso es el reinado de Jesucristo. Jesucristo tiene que reinar en nuestra vida, y ahí nosotros decimos, Señor, que se haga tu perfecta voluntad, porque ya hay un gobierno sobre nuestra vida. Nosotros le hemos permitido al Señor Jesucristo que gobierne nuestra vida, que gobierne nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra casa, todo. Y ahí viene la voluntad a cumplirse en lo que hemos esperado, lo que estamos haciendo. El mundo está gobernado por Satanás, el príncipe de la tierra, de este mundo. Pero nosotros los cristianos, que somos hijos de Dios, le decimos, Señor, venga a tu reino. Y cuando tú le dices, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, estás permitiendo, aceptando que Jesucristo gobierne tu vida y que Él sea el rey de tu vida, porque es un reinado, el reinado de Jesucristo, el gobierno de Jesucristo. Por eso nosotros no vivimos bajo el reinado, el reino, bajo el gobierno de los países, del hombre. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, nuestra vida está gobernada por el gobierno del Señor Jesucristo, la autoridad de Cristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros a Él le debemos la honra y la gloria. Pero ¿cómo le podemos dar honra y gloria cuando vivimos en desobediencia? ¿Cómo? En jactancia, en vanagloria, como por llenar un requisito, como que la gloria de Dios se volvió un trofeo, que lo pasamos de boca en boca.
Gloria a Dios y el otro, gloria a Dios. Sí, pero ¿cómo vivimos? ¿Dónde está la gloria? ¿Conoce la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios cuando tú en verdad eres un desobediente en todas las cosas que haces? Vives tu propia gloria. Te apacentas a sí mismo diciendo que eres santo, que haces sacrificios, que haces y que haces. Te jactas de su propia vanagloria, pero has ido a obedecer la palabra del Señor, vives en obediencia, consulta al Señor, lleva al Señor, le da el primer lugar al Señor. Cuando nosotros llevamos a Dios, a Cristo, en todo lo que hagamos, entonces ahí es cuando nosotros decimos la honra y la gloria sea para el Señor. Pero porque lo llevamos ahí, le hemos dado el lugar, le consultamos y estamos en Él. Pero yo si no consulto a Dios, yo no pido su dirección. ¿De qué gloria voy a darle al Señor si es que, o sea, yo me fui sola en mi propio parecer, en mi percepción? Entonces, no puedo venir a decir, ay Señor, gloria a ti, gracias por ayudarme. Pero ¿en qué si ni siquiera lo consultamos? Por favor, seamos dignos al menos de aceptar que no hemos consultado al Señor y que sí estamos viniendo a decirle, Señor, gracias, gracias Señor, porque aquí todo fue la honra y la gloria del Señor. Tú gracias porque tú estabas conmigo, pero si ni siquiera lo consultamos, ni lo invitamos, ni siquiera nos dirigimos a decirle, Señor, voy a hacer este viaje, voy a hacer este negocio, no. No os engañéis a vosotros mismos, dice el Señor. Glorificamos el nombre del Señor, porque en medio de esta palabra el Señor vive. Estoy totalmente segura que Dios se agrada del holocausto de cada palabra que hoy participo a vosotros, Iglesia de Jesucristo, porque he venido para instruir. Y estamos instruyendo, estamos dando dirección según las Escrituras, no según mi percepción. Y damos la gloria al Señor porque hoy en medio de este servicio Él está. Porque yo hablo del Evangelio de Cristo. Hablo de la dirección, de los mandatos, de los decretos, de los estatutos que son las Escrituras. Y de la instrucción que el Espíritu Santo trae a esta sierva. Porque eso hace 2 días el Señor me dijo, dile a mi pueblo que cuál es la gloria que me dan. ¿Dónde está la gloria para el Señor? ¿Gloria de qué si ni siquiera me consultaste? No tuviste tiempo para venir a darme el primer lugar. Yo soy el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el dueño del oro y de la plata, el que creó los cielos y la tierra. A Él sea la gloria, pero cuando nosotros vivimos en su propia voluntad, no en nuestra voluntad. No nos atemos y no seamos hipócritas. No seamos como los fariseos, porque no nos queda bien. El espíritu que mora en mí, que es el espíritu de Jehová, ha venido para desmantelar, desmembrar y destronar la hipocresía del corazón del pueblo. No podemos vivir siendo verdaderos misteriosos, porque vivimos en los misterios del hombre, no en los misterios de la palabra del Señor. Nosotros siempre decimos que se haga la voluntad de Dios, pero mira cómo tú vives, da testimonio lo que acabas de expresar con tus propios labios. Por eso la palabra dice, mi pueblo me honra de labios, pero de corazón están lejos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce cuando tú te levantas y cuando tú te acuestas. El Señor sabe cuando tú le das el lugar y cuando tú ni siquiera sensibilidad tiene, porque no tuviste tiempo. ¿Y sabes por qué no tuviste tiempo? Esa es la excusa más pobre del mundo. Simplemente eres desobediente. Simplemente no quieres obedecer al Señor. No quieres guardar sus estatutos, sus mandatos. No quieres cumplir la voluntad de Dios en su vida, ni que Dios tenga parte en tu vida.
Tú eres egoísta porque quieres hacer tu voluntad, quieres vanagloriarte, quieres jactarte de tus propios conocimientos, de tu propia percepción, de tu propia dirección, pero a Él no sea la gloria. Porque a Él sea la gloria, el honor, cuando tu voluntad haces para el Señor, cuando se cumple la voluntad del Señor en tu vida. Y sigo martillando los servicios. ¿Y sabes por qué? Porque necesitamos aprender a vivir en obediencia. Yo no sé cuánto tiempo predicaré sobre la obediencia y sobre la voluntad de Dios, hasta que el Señor me diga, para ahí. Pero Él ha venido a enseñarnos, porque sin obediencia no veremos la gloria de Dios. Sin obediencia no se cumple la voluntad de Dios en nuestra vida. Sin obediencia no hay sanidad. Sin obediencia no hay prosperidad. Sin obediencia estamos destituidos, como dice, por uno fuimos destituidos y por uno fuimos constituidos justos. Pero para permanecer y ser constantes, como dice, y ser firmes, como tomamos la primera palabra, necesitamos ser obedientes. Examine tu corazón ahí donde tú estás y pregúntale a Dios con sinceridad y honestidad, ¿soy obediente? ¿He hecho tu voluntad? Y el Espíritu que mora en cada uno de vosotros va a empezar a redarguirlos de todo lo que han hecho delante del Señor y que han sido desobedientes, y a causa de eso no hemos visto la gloria de Dios. ¿Cómo Dios podría dar la gloria a alguien que está destituido a causa de la desobediencia? Que fue la primera contaminación que vino de generación en generación y aún persiste la desobediencia. Estamos aún en los últimos tiempos y día a día hay más desobedientes. Pero uno nos justificó, nos constituyó justos. A Él sí sea la gloria, la honra y la gloria, pero en la obediencia. Entienda que si no obedecemos al Señor, ¿de qué nos serviría hacer sacrificio y hacer tantas moraminas? ¿De qué nos serviría abrir nuestra boca y gritarle al mundo que somos cristianos? ¿De qué nos serviría compartir las experiencias que hemos vivido si no damos testimonio? Si no somos testimonio, ¿qué fruto podríamos dar? ¿Árbol de buen fruto o el que no da fruto? Porque un desobediente da fruto en su propia concupiscencia de su desobediencia. No puede decir que un desobediente da buen fruto. ¿De dónde? Una cosa no va con la otra. Un árbol que dé mal testimonio, que vive en desobediencia, que no quiera sujetarse, que sea arrogante, que quiera persuadir o tomar sus propias decisiones porque estudió y tiene 10 diplomas, es un árbol que no da fruto. Es un árbol que no da testimonio porque no es obediente. Yo voy a dejar esta palabra sembrada hoy en tu corazón. Es una semilla que debes abonar si eres obediente y eres una persona sujeta y que está dispuesta a volverse al Señor. Porque llegó el tiempo de quitar la venda a los cristianos, a los que se dicen ser cristianos y no lo son, a los que se dicen ser obedientes y viven su propia concupiscencia de su propia voluntad. No, es que yo, tienes que morir a ese yo, porque necesitamos volvernos al Señor en obediencia. No hay gloria sin sujeción. Y una persona que sea desobediente no se quiere sujetar, quiere hacer su propia voluntad. Pero eso sí, se jacta, la gloria y la honra sea para el Señor. Si tú entras a las redes sociales, hay un poco de desobedientes publicando
la gloria y la honra sea para el Señor, pero mira tu vida, revísate. Vuélvete al Señor, obedezca. Dios no puede ser burlado. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos revisarnos, necesitamos ver el estilo de vida en el cual vivimos para Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Somos discípulos o somos fariseos? Revísate y pregúntale al Espíritu Santo, ¿quién eres? Gloria a Dios. Hoy damos gracias al Señor. Y ahí donde tú estás, aquellos que no han recibido a Cristo, aquellos que han vivido en desobediencia hasta este día, creo que deben volver a hacer al Señor y deben hacer esta oración conmigo nuevamente. Deben pedir perdón y tomar en serio la relación con Cristo. Necesita volverse al Señor, pero esto no es un juego. Esto es una decisión y una determinación. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en los dolores de parto, pero necesitamos ser obedientes. ¿Quieres crecer en el ministerio? ¿Quieres tener una relación con Dios? ¿Quieres verdaderamente ver la gloria de Dios en tu vida? Vuélvete a Él en obediencia. Sé obediente. Deja la desobediencia. Porque detrás del velo hay desobediencia. Aún en los cristianos que llevan tanto tiempo diciendo, soy cristiano, vivo a Cristo. Para que vivamos a Cristo necesitamos obediencia y sujeción. Oramos al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, y pedimos que hoy el Señor Jesucristo nos reciba. Y nosotros le recibimos, pedimos perdón. Ahí donde tú estás, puedes inclinar su rostro y arrepentirse. Arrepiéntete y vuélvete al Señor de todo corazón. Dile, Señor, aquí estoy. He vivido en desobediencia hasta este día. Señor, me arrepiento de todo corazón. Y te pido y te ruego, Señor, que me des una nueva oportunidad, Señor. Ahora conozco que si no me vuelvo en obediencia, ¿de qué me sirve hablar que sigo a Cristo, que la gloria es para Dios cuando en verdad la gloria es para el hombre? ¿No vives tu propia voluntad? Y si vives haciendo tu propia voluntad, entonces en qué manera le puedes dar la gloria a Dios? ¿Solo de labios hacia afuera? Mírate, revísate. Revisa tu manera de vivir, de actuar, de pensar, de obrar. ¿Cómo estás viviendo? ¿En obediencia? ¿Estás aún destituido o fue constituido en Cristo Jesús y vives en obediencia? Vives a Cristo. Da la honra y la gloria con tu testimonio de vida, no de labios. Dios no necesita los que hablan mucho, los que se jactan solo de labios hacia afuera y viven dándole la gloria a Dios en hipocresía, pero sus vidas no las han realizado. ¿No sabes cómo vives? Revísate hoy. Porque necesitamos un cambio verdaderamente, necesitamos darle la honra y la gloria a Dios, pero no de labios, sino de testimonio de vida, que en verdad vivimos a Cristo, que imitamos a Cristo y que representamos a Cristo, porque es más la obediencia que el sacrificio. Puedes darte 39 y yo no sé cuántos más latigazos y golpes de pecho, pero si eres un desobediente, hoy te digo que estás destituido de la gloria de Dios. Porque hay uno que te justificó. ¿Para qué? ¿Para que sigas haciendo tu propia justicia y tu propia voluntad en la vida? No, necesitamos reconocer que uno hizo la alianza y nos constituyó justos, pero para que seamos justos, permanezcamos y retengamos firme lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, necesitamos sujeción y obediencia. Eso vale más que el ayuno, que el sacrificio, que darse golpes de pecho, que estar haciendo tantos flagelos humanos.
La gloria de Dios la alcanzamos solo cuando somos obedientes. El Espíritu Santo ha venido a ministrarme parejo y estoy predicando mucho tiempo en la obediencia. Sin obediencia no veremos la gloria de Dios. Y hoy le decimos, Señor, recíbanos, Señor, de nuevo. Sabemos, Señor, que tú nos constituiste justos. Señor, hoy me arrepiento de todo corazón, Padre, porque he pecado, he sido un desobediente, he hecho mi voluntad. Señor, solo de labios te he honrado porque te he dicho la gloria y la honra cuando en verdad ni siquiera te consulté, ni siquiera estuviste, ni siquiera te di el primer lugar. Tomé mis propias decisiones, Señor. Y hoy te ruego que me perdones. Me arrepiento profundamente de todo corazón. Y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Que escriban mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, ayúdame a permanecer firmes en la obediencia. Quiero volverme a ti. Quiero que tú gobiernes mi vida. Señor, mi único Salvador, gobierna mi vida, Señor. Yo te entrego las riendas de mi vida. Te entrego mi voluntad que he ejercido hasta este día, porque todo lo he hecho conforme a mi voluntad. Por eso he vivido en el fracaso, en la desobediencia, hay fracaso y dolor, angustia, hay todo lo que quieras encontrarte en el lado negativo. Pero en el positivo que es Cristo Jesús, tenemos paz, gozo. Y aún tenemos pruebas, pero con Cristo todo es fácil. Nadie ha dicho que es fácil servir al Señor, pero es maravilloso saber que tenemos uno que dio su vida y dio todo por nosotros. Ahora sabemos, Señor, que ya no caminamos solos, sino que tú estás en mí y yo en ti, pero no de labios, sino porque yo soy obediente, porque yo vivo a Cristo, porque me estoy esforzando a crear los hábitos que la profeta está por medio del ayuno en el misterio del Apocalipsis. El Espíritu de Jehová que mora sobre mí ha venido a instruir la iglesia, el ministerio del Apocalipsis, porque aquí tenemos que romper ese velo de desobediencia que nos ha destituido aún de la prosperidad que nos pertenece, porque hemos vivido en desobediencia, pero no más, hasta hoy. Y hoy oro para que el Espíritu de Jehová more sobre ti y tú te vuelvas al Señor con todo el corazón. No te burles del Señor. Dios no puede ser burlado. No es que hoy tengamos a Dios y en 2 horas ya no estamos haciendo nuestra voluntad. Y hablamos como si no conociéramos a Dios. Vive a Cristo y da testimonio de Cristo y aprende a representar a Cristo Jesús en donde quiera que estés. Sujétese al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Glorifica mi alma al Señor porque tú has venido a instruir a tus siervas. Aleluya. Y has venido, Señor, a renovar el ministerio, la iglesia de Cristo, Señor. Sé que esta palabra, Señor, fluye como el aire de las naciones. Aleluya. Y toca cada corazón y quebranta, rompiendo el velo de desobediencia, oh Dios, que nos ha destituido de la gloria de Jehová. Aleluya. Pero hoy recibimos a Cristo, el que nos constituyó justos, y nosotros, Señor, en el poder de tu Espíritu permanecemos en la obediencia. Hoy nos sujetamos, hoy nos sometemos, Señor, a obedecer para que la voluntad de Dios se cumpla y para que seamos prosperados en la sanidad, en las riquezas, en los bienes materiales, Señor, en todo lo que hagamos y pongamos nuestra mano sea prosperado a causa de que nosotros nos hemos vuelto al Señor y se rompió el velo de la desobediencia. Y hay uno que hoy nos levanta y nos ha constituido en la obediencia, nos ha constituido justos. Aleluya. Hoy te pido, Espíritu Santo, que sople en cada corazón. Padre, hoy se rompe proféticamente el manto de la desobediencia que ha venido destituyendo a los hijos
de Dios de toda riqueza y prosperidad, de todo propósito por el cual tú nos creaste, Señor. Tú has apartado provisión, has apartado riqueza, sanidad para cada uno, Señor, pero conforme a la desobediencia hemos sido, Señor, destituidos aún y hemos sido, Señor, apartados, Señor, de todo el bien que tú has hecho para nosotros. Señor, hoy te damos gracias y pedimos que el Espíritu Santo hoy nos convenza de lo que hemos predicado, de cada palabra, que sea el Espíritu Santo a instruirte, que sea el Espíritu Santo a llenarte del conocimiento para que permanezcas firme, como dice el Señor, reteniendo lo que tenemos. Hoy yo te bendigo con el don de la obediencia, te bendigo con el don de la santidad, te bendigo con el don de la sujeción. Porque ahí donde tú estás, recibe el Espíritu Santo, que Él te instruirá y te convencerá y te redarguyirá de que hasta el día de hoy habías vivido en desobediencia, pero que hoy se rompió proféticamente el manto de la desobediencia y hemos sido constituidos de nuevo en Cristo, justos en Cristo Jesús. Bendigo las naciones, bendigo a todo aquel que hoy ve y escucha y recibe la palabra de Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret y damos gracias al Espíritu Santo porque Él ministró en medio de nosotros. Él es santo, como Dios nos pide que seamos santos y que permanezcamos obedientes para que la santidad del Señor se plasme en cada corazón, en cada vida. Damos gracias al Señor. Amén.